En la mañana del 15 de julio de 2023, el Aeropuerto Internacional de São Paulo bullía de actividad. Pasajeros de todo el mundo se apresuraban por los pasillos, arrastrando maletas y consultando pantallas de información. Entre la multitud, un grupo de 243 personas se dirigía hacia la puerta de embarque del vuelo 258 de Transnorte Airlines con destino a Tokio. Nadie podía imaginar que ese día quedaría grabado en la historia de la aviación como uno de los más trágicos. El cielo estaba despejado y las condiciones meteorológicas eran perfectas para volar, lo que hacía aún más incomprensible la cadena de eventos que estaba a punto de desarrollarse. El Boeing 787 Dreamliner que operaría el vuelo 258 esperaba en la pista, reluciente bajo el sol de la mañana. Con apenas 3 años de servicio, era uno de los aviones más modernos de la flota de Transnorte. Los registros de mantenimiento mostraban que había pasado una revisión completa apenas una semana antes, sin que se detectaran problemas significativos. El capitán, con más de 20.000 horas de vuelo en su haber, lideraba un equipo de tripulación experimentado. El capitán era conocido por su meticulosidad y profesionalismo, cualidades que serían puestas a prueba en las horas siguientes. A su lado, la primera oficial se preparaba para lo que parecía ser otro vuelo rutinario sobre el Pacífico. A medida que los pasajeros abordaban el avión, una sutil tensión se instaló en la cabina de mando. Durante la inspección previa al vuelo, el ingeniero de a bordo notó una ligera discrepancia en las lecturas del sistema hidráulico principal. Aunque los valores estaban dentro de los límites aceptables, no pudo evitar sentir una punzada de inquietud. Compartió sus observaciones con el capitán, quien, después de una breve deliberación, decidió que el vuelo podía proceder según lo planeado. Esta decisión, tomada con la mejor de las intenciones y basada en años de experiencia, se convertiría en el primer eslabón de una trágica cadena de acontecimientos. A las 10:45 de la mañana, el vuelo 258 recibió autorización para el despegue. Los potentes motores del Dreamliner rugieron a la vida, empujando el avión por la pista con una fuerza implacable. A medida que la velocidad aumentaba, los pasajeros se acomodaban en sus asientos, algunos emocionados por el viaje que tenían por delante, otros simplemente ansiosos por llegar a su destino. Entre ellos se encontraba María, una investigadora en biología marina que viajaba a Tokio para presentar sus hallazgos sobre ecosistemas de aguas profundas. Irónicamente, su trabajo pronto se entrelazaría con el destino del vuelo de una manera que nadie podría haber previsto. Cuando el avión se elevó majestuosamente en el aire, un suspiro colectivo de alivio recorrió la cabina. Sin embargo, este momento de calma sería efímero. A los pocos minutos del despegue, el capitán notó una leve vibración inusual en los controles. En ese instante, mientras el vuelo 258 ascendía hacia su altitud de crucero, nadie a bordo podía imaginar que estaban embarcándose en un viaje que desafiaría los límites de la resistencia humana y cambiaría para siempre la forma en que entendemos la seguridad aérea. El destino del vuelo 258 estaba sellado, y con él, las vidas de todos a bordo se verían irrevocablemente alteradas en las próximas horas. A medida que el vuelo 258 se adentraba en el vasto océano Pacífico, la vibración que el capitán había notado inicialmente comenzó a intensificarse. Lo que al principio parecía una anomalía menor pronto se convirtió en una preocupación creciente para la tripulación. Los sistemas de monitoreo de la aeronave empezaron a mostrar lecturas erráticas, fluctuando entre valores normales y alarmantes. En la cabina de pasajeros, la mayoría de los viajeros permanecían ajenos a la situación que se estaba desarrollando, absortos en sus películas o intentando conciliar el sueño. Sin embargo, algunos pasajeros más observadores notaron un sutil cambio en el comportamiento de las azafatas, que se movían por los pasillos con una urgencia apenas disimulada. Aproximadamente 2 horas después del despegue, el Dreamliner se encontró con una zona de turbulencia inesperada. Las condiciones meteorológicas previstas para la ruta no habían indicado ninguna perturbación significativa, lo que hizo que este encuentro fuera aún más desconcertante para la tripulación. El capitán y la primera oficial luchaban por mantener la estabilidad de la aeronave mientras atravesaban el aire agitado. Fue durante este periodo de turbulencia cuando los problemas técnicos que habían estado acechando bajo la superficie comenzaron a manifestarse plenamente. Las alarmas en la cabina de mando empezaron a sonar, indicando fallos en múltiples sistemas. El ingeniero de a bordo trabajaba frenéticamente para diagnosticar y resolver los problemas que surgían uno tras otro. El sistema hidráulico, que había mostrado signos de anomalía antes del despegue, ahora presentaba fallos críticos. Los controles de vuelo se volvieron cada vez más difíciles de manejar,
requiriendo toda la habilidad y experiencia del capitán para mantener el avión en una trayectoria estable. Mientras tanto, la primera oficial intentaba establecer comunicación con el control de tráfico aéreo para informar sobre su situación y solicitar asistencia. Sin embargo, para aumentar la gravedad de la situación, las comunicaciones empezaron a fallar intermitentemente, dificultando la transmisión de información crucial. En la cabina de pasajeros, la atmósfera comenzó a cambiar drásticamente. Las sacudidas del avión se hicieron más pronunciadas, y el miedo empezó a apoderarse de los viajeros. María, la bióloga marina, observaba por la ventanilla cómo las nubes se arremolinaban de forma amenazadora alrededor del avión. Su mente científica intentaba racionalizar la situación, pero incluso ella no podía ignorar la creciente sensación de peligro. Las azafatas, manteniendo una calma profesional, comenzaron a asegurar la cabina y a instruir a los pasajeros sobre los procedimientos de emergencia. El pánico, sin embargo, es contagioso, y pronto se extendió por todo el avión como un reguero de pólvora. A medida que la situación se deterioraba, el capitán se enfrentó a una decisión crítica. Las opciones eran limitadas: intentar regresar a Sao Paulo, desviarse a un aeropuerto alternativo, o continuar hacia Tokio con la esperanza de que los problemas pudieran ser contenidos. Cada opción conllevaba sus propios riesgos, y el tiempo para tomar una decisión se agotaba rápidamente. Mientras el vuelo 258 luchaba contra los elementos y sus propios fallos mecánicos, la tripulación y los pasajeros se encontraban al borde de una crisis que pondría a prueba los límites de la ingeniería aeronáutica y la resistencia humana. Lo que había comenzado como un vuelo rutinario se estaba convirtiendo rápidamente en una lucha desesperada por la supervivencia a 30.000 pies de altura sobre el vasto y despiadado Océano Pacífico. La situación en el vuelo 258 se deterioraba rápidamente. El capitán, tras una breve pero intensa deliberación con su tripulación, tomó la difícil decisión de intentar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto más cercano. Sin embargo, esta decisión llegó en un momento crítico, cuando el avión ya se encontraba sobre una vasta extensión del Océano Pacífico, lejos de cualquier pista de aterrizaje viable. Los sistemas de navegación, afectados por los fallos eléctricos, proporcionaban información errática, dificultando aún más la tarea de localizar un lugar seguro para el aterrizaje. La primera oficial luchaba por mantener la comunicación con el control de tráfico aéreo, transmitiendo fragmentos de información crucial entre las interferencias cada vez más frecuentes. Mientras tanto, en la cabina de pasajeros, la tensión era palpable. Las máscaras de oxígeno se habían desplegado automáticamente debido a la pérdida de presión en la cabina, una consecuencia directa de los fallos en los sistemas del avión. Los pasajeros, con una mezcla de terror y resignación, seguían las instrucciones de la tripulación de cabina lo mejor que podían. María, la bióloga marina, se encontró utilizando sus conocimientos para calmar a los pasajeros cercanos, explicando con voz temblorosa pero firme los principios básicos de supervivencia en el agua. Su mente científica, incluso en medio del caos, no podía evitar contemplar la ironía de la situación. Su investigación sobre los ecosistemas de aguas profundas podría convertirse en una experiencia de primera mano de la manera más trágica posible. En la cabina de mando, el ingeniero de a bordo trabajaba frenéticamente para estabilizar los sistemas críticos del avión. Sus manos se movían con una velocidad vertiginosa sobre los controles, intentando redirigir la energía a los sistemas esenciales y bypassear los circuitos dañados. Cada pequeña victoria era efímera, ya que nuevos problemas surgían constantemente. El sistema hidráulico, que había sido motivo de preocupación desde antes del despegue, finalmente cedió por completo, dejando al avión con un control de vuelo severamente limitado. El capitán Mendes, con décadas de experiencia, se encontraba ahora pilotando prácticamente a ciegas, confiando en sus instintos y en las pocas lecturas confiables que aún recibía de los instrumentos. La gravedad de la situación se hizo evidente para todos cuando el avión comenzó a perder altitud de manera incontrolable. Los motores, que hasta ese momento habían funcionado valientemente a pesar de las adversidades, empezaron a fallar uno por uno. El rugido constante que había acompañado el vuelo desde el despegue se convirtió en un silencio aterrador, interrumpido solo por el silbido del viento contra el fuselaje y los gritos ahogados de los pasajeros. El capitán Mendes, consciente de que ya no había posibilidad de alcanzar tierra firme, se enfocó en el único objetivo que quedaba: intentar un aterrizaje controlado. Esta maniobra, practicada innumerables veces en simuladores pero raramente ejecutada en la realidad, representaba la última esperanza de supervivencia para las 243 almas a bordo. A medida que el vuelo 258 descendía hacia la superficie del océano, el tiempo parecía ralentizarse.
Cada segundo se estiraba hasta el infinito, cargado de un peso insoportable de miedo y esperanza. La tripulación de cabina, mostrando un coraje extraordinario, continuaba preparando a los pasajeros para el impacto inminente. Instrucciones sobre cómo asumir la posición de impacto se mezclaban con palabras de aliento y oraciones susurradas. En la cabina de mando, el capitán Méndez, la primera oficial Tanaka y el ingeniero Silva trabajaban en perfecta sincronía, utilizando cada gramo de su habilidad y experiencia para mantener el avión lo más estable posible durante el descenso. A través de las ventanas de la cabina, la vasta extensión azul del Océano Pacífico se acercaba inexorablemente, un testigo silencioso del drama que se desarrollaba en el cielo. El vuelo 258 estaba a punto de hacer historia, aunque no de la manera que nadie a bordo hubiera deseado jamás. Los últimos momentos antes del impacto fueron un torbellino de emociones y sensaciones para todos a bordo del vuelo 258. El capitán, con las manos firmes en los controles, luchaba por mantener el avión en la posición más favorable para el amarizaje. Cada movimiento, cada ajuste, podría significar la diferencia entre la vida y la muerte para los 243 pasajeros y tripulantes. La primera oficial, con la voz quebrada por la tensión, transmitía las coordenadas finales al control de tráfico aéreo, sabiendo que estas podrían ser cruciales para las operaciones de rescate. El ingeniero, habiendo agotado todas las opciones técnicas, se aferraba a su asiento, sus ojos fijos en los indicadores que marcaban la velocidad de descenso del avión. En la cabina de pasajeros, un silencio sepulcral se había apoderado del ambiente, interrumpido solo por el sonido del viento y los ocasionales sollozos ahogados. Los pasajeros, siguiendo las instrucciones de la tripulación, se habían colocado en posición de impacto, con las cabezas bajas y los brazos cruzados sobre sus rodillas. Algunos rezaban en silencio, otros se aferraban a las manos de sus seres queridos, y muchos simplemente cerraban los ojos, incapaces de enfrentar la realidad de lo que estaba a punto de suceder. María, la bióloga marina, se encontró reflexionando sobre la ironía de su situación. Sus años de estudio sobre los ecosistemas marinos no la habían preparado para esta experiencia directa y aterradora con el océano. El impacto, cuando finalmente llegó, fue más violento de lo que nadie podría haber imaginado. El Dreamlane golpeó la superficie del océano con una fuerza tremenda, el fuselaje estremeciéndose y crujiendo bajo el estrés del choque. El agua se precipitó inmediatamente por las grietas que se formaron en el casco del avión, inundando la cabina en cuestión de segundos. Los pasajeros, aún aturdidos por el impacto, se encontraron luchando contra el pánico y el instinto de supervivencia mientras el agua fría del Pacífico se arremolinaba a su alrededor. La oscuridad se cernió sobre la cabina a medida que los sistemas eléctricos fallaban por completo, sumiendo a todos en un caos de agua, metal retorcido y gritos desesperados. En medio del caos, actos de heroísmo extraordinario emergieron. Miembros de la tripulación, ignorando sus propias heridas, trabajaban frenéticamente para abrir las salidas de emergencia y desplegar los toboganes de evacuación. Pasajeros que momentos antes eran extraños se ayudaban mutuamente, pasando a niños y ancianos por las escotillas hacia la relativa seguridad de los botes salvavidas que se inflaban automáticamente. El capitán y la primera oficial, habiendo sobrevivido milagrosamente al impacto, coordinaban los esfuerzos de evacuación desde la cabina de mando inundada, utilizando sus años de entrenamiento para mantener la calma en medio del desastre. Sin embargo, a medida que los minutos pasaban, se hizo evidente que no todos lograrían escapar. El avión, ahora una masa de metal retorcido, comenzó a hundirse en las profundidades del océano. Aquellos que habían logrado salir se aferraban a los botes salvavidas y a los escombros flotantes, mirando con horror cómo el vuelo 258 desaparecía lentamente bajo las olas. El vasto océano Pacífico, que había sido testigo silencioso de la tragedia, ahora se convertía en un escenario de supervivencia desesperada. Los sobrevivientes, sacudidos por el frío y el shock, se encontraron flotando en medio de la inmensidad azul, con solo la esperanza de un rescate rápido para mantenerlos con vida. Mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojos y naranjas, los supervivientes del vuelo 258 se enfrentaban a una noche de incertidumbre y peligro en las aguas implacables del Pacífico. Las primeras luces del amanecer revelaron una escena desoladora en el vasto océano Pacífico. Pequeños grupos de sobrevivientes, aferrados a botes salvavidas y restos del avión, flotaban dispersos en un área de varios kilómetros cuadrados. La noticia del accidente del vuelo 258 había desencadenado una masiva operación de búsqueda y rescate internacional. Barcos de la Guardia Costera, aviones de reconocimiento y hasta buques mercantes que se encontraban en la zona convergían hacia las coordenadas del último contacto conocido del avión.
Las primeras horas fueron cruciales, con cada minuto que pasaba disminuyendo las posibilidades de encontrar supervivientes en las frías aguas del Pacífico. Mientras los esfuerzos de rescate se desarrollaban en la superficie, a miles de kilómetros de distancia, en las oficinas centrales de Transnorte Airlines y en las agencias de seguridad aérea, comenzaba una frenética búsqueda de respuestas. ¿Qué había causado que un avión moderno y bien mantenido como el Boeing 787 Dreamliner sufriera una falla tan catastrófica? Los investigadores se sumergieron en los registros de mantenimiento, los informes meteorológicos y las transcripciones de las últimas comunicaciones del vuelo. Cada pieza de información, por pequeña que fuera, podría ser la clave para descifrar la cadena de eventos que llevó a la tragedia. La industria de la aviación contenía la respiración, consciente de que las lecciones aprendidas de este desastre podrían tener implicaciones de gran alcance para la seguridad aérea global. A medida que pasaban los días, la atención se centró en la recuperación de la caja negra del avión, sumergida en las profundidades del océano. Esta tarea hercúlea requirió el despliegue de tecnología de punta y vehículos submarinos capaces de operar a grandes profundidades. La búsqueda no solo prometía revelar los secretos del vuelo final del 258, sino que también llevó a descubrimientos sorprendentes sobre los ecosistemas de aguas profundas. Irónicamente, estos hallazgos resonaron con el trabajo de María González, una de las sobrevivientes del accidente, cuya investigación sobre la vida marina en las profundidades adquirió un nuevo y sombrío significado. Los científicos que analizaban los datos recopilados durante la búsqueda se encontraron desentrañando misterios tanto sobre la tragedia humana como sobre los secretos ocultos del océano. El impacto del accidente del vuelo 258 se extendió mucho más allá del ámbito de la aviación. Las familias de las víctimas, unidas por el dolor compartido, se convirtieron en poderosos defensores de mejoras en la seguridad aérea. Sus testimonios conmovedores ante comités gubernamentales y organizaciones internacionales impulsaron cambios significativos en las regulaciones y prácticas de la industria. Transglobal Airlines, enfrentando una crisis sin precedentes, se vio obligada a reevaluar completamente sus protocolos de seguridad y mantenimiento. La tragedia también provocó un debate público sobre la confiabilidad de la tecnología moderna y los límites de la ingeniería aeronáutica, llevando a una revisión exhaustiva de los sistemas de seguridad en aviones de última generación. 5 años después del fatídico vuelo, el legado del vuelo 258 continuaba resonando en la industria de la aviación y más allá. Las lecciones aprendidas de la tragedia se habían traducido en avances significativos en la tecnología de seguridad aérea, protocolos de mantenimiento más estrictos y una mayor conciencia sobre la importancia de la comunicación efectiva entre la tripulación en situaciones de crisis. El memorial erigido en honor a las víctimas, ubicado en un acantilado con vista al Pacífico, se convirtió en un lugar de peregrinaje para familiares, sobrevivientes y aquellos conmovidos por la historia. Mientras las olas rompían contra las rocas abajo, los visitantes reflexionaban sobre la fragilidad de la vida y la indomable determinación humana para aprender de las tragedias y seguir adelante. El vuelo 258, aunque terminó en desastre, dejó tras de sí un legado de mejoras en la seguridad que prometía proteger a generaciones futuras de viajeros aéreos, un recordatorio perdurable de que incluso en las profundidades de la tragedia, se pueden encontrar semillas de esperanza y progreso. Ahora que has recorrido esta increíble historia sobre el vuelo 258 y los desafíos que enfrentaron sus pasajeros y tripulación, te queda una pregunta: ¿qué harías si supieras que hoy es tu último día? ¿Cómo vivirías tu vida si no tuvieras un mañana asegurado? Esta tragedia nos recuerda lo impredecible que puede ser el destino, pero también nos inspira a valorar cada momento y a encontrar significado en los desafíos más oscuros. ¿Te has preguntado alguna vez si estás aprovechando tu tiempo al máximo? ¿Qué legado quieres dejar? Las historias como esta nos hacen reflexionar sobre cómo la adversidad puede sacar lo mejor de nosotros, incluso en los momentos más oscuros. ¿Estás listo para hacer cambios en tu vida? No esperes a que ocurra una tragedia para empezar a vivir plenamente. Si esta historia te impactó y te hizo pensar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Así, estarás al tanto de más historias poderosas que te inspirarán a vivir con propósito y a nunca dar nada por sentado.